Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Qué buenas tardes. Pues muy contento y listo para la plática de esta tarde. El título del tema de hoy es Jesús visto por Isaías. Y pues va a ser interesante ver a través del libro del profeta Isaías, uno de los libros proféticos más ricos del Antiguo Testamento, en cuanto a profecías mesiánicas, en todo lo que se refiere a la primera venida y segunda venida de Jesús. Pues este libro del profeta Isaías se escribió por ahí de los años 740 al 680 antes de Cristo y fue durante el tiempo del ministerio del profeta Isaías que escribió el libro. Podríamos decir que en números redondos, 700 años antes de que naciera Jesús en este mundo, pues ya este profeta Isaías nos había anunciado con toda precisión cómo sería su venida al mundo y cuál sería su ministerio y cuál sería el pago de Jesús por nuestro pecado. Y nos da una visión asombrosa de Jesucristo que pues es muy exacta en cómo se cumplió. Y así con esa exactitud que se cumplió su primera venida, pues también este libro profético de Isaías nos describe cómo será la segunda venida de Jesús a este mundo. Y pues en fe creemos que tal y como pasó en el anuncio de la primera venida de Jesús, pues así va a ser como está profetizado en este libro, la segunda venida de Jesús, que pues está por cumplirse y es una esperanza que tenemos los creyentes en Jesús, de que Él va a regresar y va a cumplir las promesas que nos ha dado, promesas de vida eterna, un reino justo en este mundo y demás promesas que ha dado a nuestra vida. Algunas de las características que señala el profeta Isaías acerca de Jesús en este libro profético, pues lo describe, sobre todo en el capítulo 53 de Isaías, describe a Jesús como un siervo sufriente que se está ofreciendo en expiación por los pecados. Describe que sufriría injustamente por los pecados de la humanidad, que sería despreciado, rechazado por su pueblo Israel y que cargaría con nuestras enfermedades y pecados, que sería llevado como un cordero al matadero sin abrir su boca, y que todo ello, ese sacrificio de Jesús, justificaría a muchos. Así es que en este libro de Isaías, sobre todo en el capítulo 53, pues vemos una descripción exacta que fue profetizada 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo y a dar su vida por la humanidad. Y pues es fascinante este libro profético de Isaías. Y Jesús así fue anunciado mucho tiempo antes de que viniera, como Emmanuel, como Dios con nosotros. Y a través del libro de Isaías, pues vemos las profecías acerca de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 7, Isaías 7:14 dice, por lo tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, en este pequeño versículo tan solo, pues el profeta describe que Jesús nacería de una mujer judía, virgen, y que su nombre es Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel. Así es que esta profecía clave, pues se cumplió muchos años después. Efectivamente, cuando Jesús vino, pues es Dios con nosotros y señala a Cristo encarnado en su humanidad, viviendo en este mundo, tomando forma humana para habitar entre su pueblo Israel. Y desde luego que lo profetizado en el libro de Isaías, pues es confirmado por los evangelios. Por ejemplo,
el Mateo 1:23, el contexto de este primer capítulo de Mateo, pues es cuando el ángel le dice a José que no temiera porque su mujer estaba esperando, engendrando por el Espíritu Santo y que la recibiera. Y en el versículo 22 de Mateo 1, pues se menciona que todo eso aconteció para que se cumpliese lo que ya se había profetizado en el libro de Isaías, de que pues Jesús nacería de una virgen y estaría con nosotros. Así es que el libro de Isaías pues nos deja ver a Jesús desde mucho tiempo antes de su venida a este mundo y pues ahora tenemos la maravilla, las personas que vivimos en este tiempo, de ver que todo lo que fue profetizado, pues así sucedió y ha sido confirmado a través de los evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento. Este versículo que leí de Mateo 1:22 y 23, pues confirma el cumplimiento de una profecía. Y también el libro de Isaías, pues habla de Jesús como luz para las naciones, Isaías 9:2 o 9:6 y 7, describe a Jesús como luz para las naciones, como la gran luz que resplandecerá sobre un pueblo, dice que andaba en tinieblas. Entonces, todas estas profecías pues nos revelan la identidad de Jesús a través de símbolos proféticos enviados por Dios a través de sus siervos los profetas. Describe a Jesús con sus atributos como admirable consejero, esta fuente de sabiduría divina que Jesús representó, como Dios fuerte, confirmando su divinidad y su poder, como Padre eterno, confirmando que es uno con Dios, confirmando su naturaleza eterna y también su relación con los creyentes, un padre y un hijo al que ama. Habla de Jesús como el príncipe de paz porque pues él traería reconciliación y justicia a este mundo. Reconciliación del hombre caído con Dios a través del pago del pecado que Jesús hizo con su vida. Así es que todas las profecías del libro de Isaías, pues asombrosamente vemos cómo se confirman por el testimonio de los escritores posteriores en la Biblia. Y pues este profeta, Isaías, describe con mucha precisión a Jesús, que si lo vemos desde esos ojos, pues estamos viendo a Dios mismo, así descrito por el profeta Isaías, a Dios mismo en Jesús, ¿verdad? Lo describe efectivamente como el ungido del Señor, Isaías 61, 1 y 2. Y Jesús mismo se leyó este pasaje del libro del profeta Isaías en una sinagoga cuando empezó su ministerio. Y dice así, Isaías 61, 1 y 2 dice, esta escritura leída por Jesús en su momento, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Entonces, Jesús mismo confirma la profecía dicha de él a través del profeta Isaías alrededor de 700 años antes de que él viniera a este mundo. Y pues la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios no hará nada sin que lo diga a sus siervos los profetas. Y pues tú y yo tenemos la fortuna de conocer pues el plan maravilloso de Dios, porque lo que Él ha dicho a sus profetas ya está revelado en la Biblia, que tenemos disponible para estudiarla y sobre todo para estar consciente de estos tiempos finales, donde la segunda venida de Jesús, dicha por el profeta Isaías, pues está por cumplirse. Entonces, valoremos este libro del profeta Isaías porque en un solo libro nos habla de todo el panorama completo. Jesús profetizado en su primera venida y Jesús profetizado en su segunda venida. Como dije, una ya se cumplió con exactitud y la segunda seguramente se cumplirá a sí mismo con exactitud. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de saber
la forma en que Dios va a hacer justicia en este mundo y va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Y entonces, este pasaje que acabo de leer de Isaías 61, 1 y 2, pues Jesús lo leyó en una sinagoga y lo podemos buscar en Lucas 4, 16 al 21. Así es que el ministerio de Jesús pues estuvo marcado por la proclamación del Evangelio, por la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos, exactamente como lo describe Isaías en el capítulo 61. Entonces, ¿qué podemos decir de cómo es visto Jesús por el profeta Isaías? ¿Cómo se lo reveló Dios al profeta Isaías? Bueno, podemos decir que este libro profético pues representa un retrato muy claro y poderoso de Jesús, pero siglos antes de su venida. Es un gran privilegio que Dios nos anuncie lo que va a suceder mucho tiempo antes para que estemos preparados, porque ese es uno de los propósitos de Dios, que sepamos la verdad para que no estemos desprevenidos de lo que va a suceder de acuerdo a sus planes. Y hoy tenemos esa gran ventaja porque pues todavía faltan profecías acerca de Jesús por cumplirse, para las que debemos estar preparados. Entonces, desde el nacimiento virginal de Jesús hasta su sacrificio en la cruz por los pecados del mundo, pasando por su ministerio, que trajo luz, que trajo sanidad, que trajo restauración, estas profecías de Isaías se encuentran con un cumplimiento perfecto en la persona de Cristo, descrito a la perfección. Y bueno, pues esto nos confirma pues la autenticidad de las escrituras y también nos confirma, nos invita a reconocer y a recibir a Jesús, el Mesías que nos fue prometido. Entonces es maravilloso ver a Jesús a través de los ojos del profeta Isaías, porque Dios le dio esta revelación al profeta que dejó escrita en el libro. Y como dije al inicio, el profeta Isaías no solo profetiza sobre la primera venida de Jesús, como ya sabemos, como un siervo sufriente, sino habla de su segunda venida, donde Jesús vendrá con poder y gloria. Y esa es la expectativa que debemos de tener los cristianos de este tiempo. Una, quienes estamos en Cristo, pues estar preparados para recibirlo y tener una vida justa, íntegra, delante de Él, para poder ser herederos de esas promesas y ser parte de su reino. Y la otra, por las personas que aún no lo han recibido, pues para hablarles de Jesús y que todo el mundo estemos preparados para su segunda llegada a este mundo. Hay varios pasajes de este libro de Isaías en donde se describe cómo será el regreso de Jesús, qué características mostrará y cuál será su impacto en el mundo. En Isaías 63, del 1 al 6, pues podemos ver que Jesús ahora vendrá con poder y majestad. Se le describe viniendo, dice la narración de Isaías 63, 1, viniendo de Edom, con vestiduras rojas, como si hubiera pisado un lagar de uvas, y pues esto simboliza el juicio sobre las naciones, porque a eso vendrá Jesús, a impartir el juicio sobre las naciones. Jesús viene con poder en esta segunda vez y su investidura estará precisamente y de manera simbólica teñida de sangre, porque también representa su victoria sobre los enemigos de Dios. En este capítulo 63 de Isaías, en el versículo 4, da una declaración, dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. O sea que va a llegar un tiempo donde, pues Dios, que es un Dios de justicia, pues pondrá orden en este mundo y en las personas de acuerdo a sus propios hechos, como hayan actuado.
mientras estuvieron vivos en este mundo, en esta tierra. Esta segunda venida de Jesús, pues ya no es como un siervo sufriente, ahora viene como un juez y rey a juzgar al mundo, ejecutando la justicia verdadera contra los malos, los impíos, y liberando a su pueblo y a todos los creyentes que le han entregado su corazón. Entonces, esa va a ser la verdadera justicia. Mientras tanto, pues este mundo seguirá haciendo esfuerzos por ser justo, pero en realidad la justicia eterna, duradera, es la justicia divina que Jesús va a venir a imponer en este mundo en su regreso. Y pues ahora nosotros estamos apercibidos, aunque las personas que vivieron en el tiempo de la primera venida de Jesús conocían probablemente la Escritura, los propios doctores de la ley conocían la Escritura de que iba a venir el Mesías, pues no lo reconocieron porque pues no llegó en la forma que ellos lo esperaban, afectaba sus intereses, la forma como se habían acomodado a este mundo y no pudieron ser beneficiarios de recibir a Jesús. El Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron son llamados hijos de Dios. Y esa es la apertura que Dios tuvo para todo aquel creyente en Cristo, y pues es algo que nos ha beneficiado. Entonces, esta segunda venida va a ser un Jesús como rey y como juez justo. Isaías 11:4 dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Vaya, entonces tendremos un juez justo que se preocupa por los desvalidos, por los necesitados. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué es esto? Pues es su palabra es verdad, y todo lo que no esté alineado a la verdad de Dios, pues será herido, destruido, eliminado. Jesús en su regreso a este mundo gobernará entonces con rectitud y traerá la verdadera paz universal que tanto se ha dicho y buscado en este mundo. También el libro del profeta Isaías en el capítulo 11, en particular el versículo 6, nos habla que este tiempo donde Jesús regresa a impartir justicia en este mundo también restaurará la armonía de la creación, como fue al principio, cuando Dios hizo la creación ahí en el libro de Génesis. Y Isaías 11:6 dice que el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. O sea, la creación de Dios pues podrá convivir de una manera pacífica y muy diferente a lo que hoy conocemos con las cadenas alimenticias, donde los animales unos viven de otros, los que depredan a otros. Pero en el tiempo que venga Jesús a establecer su justicia a este mundo, todo volverá como fue al principio en la creación, ¿verdad? Todos habitarán en paz, sin importar qué tipo de especie sea. Dice que se restaurará la armonía de la creación. Así es que en esta segunda venida de Jesús, todo estará en paz. El mundo, las personas, las leyes que rijan al mundo y la creación de Dios tal y como fue concebida al principio. Entonces va a ser un mundo totalmente diferente a lo que hoy estamos conociendo. También en el libro de Isaías, en el capítulo 2, en particular o en específico los versículos 12 al 21, nos hablan de que Jesús va a derrotar a sus enemigos y va a juzgar a las naciones. Este capítulo 2 de Isaías describe todo ello como el día del Señor. ¿Cómo es el día del Señor? Pues cuando Jesús vuelva a juzgar a las naciones arrogantes que no tuvieron temor de Él o no creyeron en su anunciación, y toda soberbia humana va a ser destruida.
ningún orgullo humano va a servir, todo estará sujeto a Jesucristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Isaías 2:12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Así es que lo que hoy vemos en el mundo, las personas buscando reconocimiento, buscando ser más que otras personas a nivel personal o a nivel país, ese afán del hombre de hoy, del hombre sin Cristo, esa altivez, esa vanidad, pues todo será abatido, porque Jesús va a estar aquí haciendo justicia. De hecho, el libro de Apocalipsis, pues también nos da una mucha más idea de cómo van a ser las cosas cuando venga Jesús, ¿verdad? Las personas que pues no estén en los pasos que debemos andar con Jesús, pues Apocalipsis 6 describe cómo hasta la humanidad se va a esconder en donde pueda, en las cuevas, en las rocas, porque saben que pues no están en los pasos de Jesús. Toda idolatría en ese momento va a ser destruida y solamente Jesús va a ser exaltado. Jesús, el Padre Celestial, y así es que va a ser algo muy glorioso. Jesús viniendo con gloria, con santidad, trayendo juicio, sobre todo en aquellos que se rebelaron contra Dios en la forma como fuere, no reconociendo al Dios único y verdadero. Y Jesús viene para reinar en Sión. Isaías 24, 21 y 23. Desde Jerusalén establecerá su trono para reinar con justicia en este mundo. Apocalipsis nos dice que van a ser 1000 años de un reino de justicia antes de que pues vuelva a haber otra, eh, la batalla final contra Satanás, ¿verdad? Pero va a ser un tiempo, ese periodo, donde Jesús regrese y reine, en donde va a haber juicio para todo poder espiritual de la oscuridad y Jesús va a estar aquí cuidando su creación. Isaías 24, 23 dice, Jehová de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos será glorioso. Este pequeño versículo de Isaías 24, 23 nos está dejando ver un futuro que todavía no sucede, así como dejó ver la venida de Jesús 700 años antes. Hoy este maravilloso libro profético nos está dejando ver el futuro, algo que no sucede, pero que va a suceder. Un reinado de Jesús que va a ser visible, glorioso, donde todas las naciones tendrán que reconocer su soberanía y se van a postrar ante él. En su segunda venida, entonces Jesús establecerá literalmente un reino en la tierra y gobernará desde Jerusalén. Así es que este libro del profeta Isaías, pues describe también la segunda venida de Jesús como un evento glorioso y lleno de justicia. Y yo quiero animarte para que, pues tú puedas leer este libro y tratar de preguntarle a Dios que te revele cómo serán las cosas por suceder, qué conviene que nosotros hagamos ahora en este tiempo de preparación, eh, cuál es el corazón de Dios para que todas las personas conozcan su plan de salvación y también sean beneficiarios de este reino de justicia. Creo que hay mucho trabajo por hacer conociendo el plan de Dios ya revelado en muchos libros proféticos, pero el tema de hoy es Isaías, ¿verdad? ¿Cómo ve Isaías a Jesús en sus dos momentos de venir a este mundo, ¿verdad? Jesús vendrá así como un rey victorioso, juzgará a las naciones, castigará a los impíos y establecerá un reino de paz y justicia.
Y ese regreso de Jesús, pues sí pondrá un fin al pecado y va a ser el inicio de una restauración de la creación de Dios. Pues algo que Dios pensó así desde el principio y que pues la caída del hombre en el huerto de Edén pues no lo hizo posible, pero Dios encontró la manera de que todo volviera como lo concibió originalmente en su corazón. Así es que el profeta Isaías nos enseña que Jesús no solo es este Cordero del sacrificio, un Salvador manso, humilde, como lo vimos en su primera venida, sino que también es un rey poderoso y justo que volverá a reinar. Entonces es fascinante, como te digo, ver la vida de Jesús, todo el plan de Dios a través de Jesús, aquí en las profecías que Dios le dio al profeta Isaías. Pues espero que la plática de esta tarde te motive para que tú leas una vez más, si es que ya lo has hecho, el libro de Isaías, y si no, pues que tú lo leas con más calma. Es un libro extenso, pero muy lleno de revelaciones. Y sobre todo, pues este segmento lo he titulado Caminando con Jesús, y pues no podía faltar hablar de Jesús a través de la visión que Dios dio al profeta Isaías. Pues espero que esta palabra llegue a tu corazón, que Dios te siga mostrando cuál es el propósito. Y gracias por estar aquí, como cada semana, los martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Hasta la próxima. Gracias por seguir este segmento.